Bienvenidos a nuestro canal Daniel Rocha Ministerio y a esta serie titulada La Ley de Dios. El tema pasado tocamos sobre la ley de Dios en el libro del Génesis y dimos suficiente evidencia bíblica de que los 10 mandamientos ya existían antes de Éxodo 20 y que son leyes eternas porque definitivamente los mandamientos de Dios fueron dados para toda la raza humana y no solamente para el pueblo de Israel. Pero sabes, hoy vamos a estudiar otro importante tema y es la diferencia entre ley moral y ley ceremonial. ¿Cuál es la diferencia entre la ley moral y la ley ceremonial? Vamos a estudiar este tema juntos hoy porque algunos las confunden, de tal manera que tengamos una vislumbre, una visión clara de lo que la Biblia enseña sobre ley moral y ley ceremonial. Definitivamente necesitamos la dirección del Espíritu Santo para poder entender este mensaje. Así que te invito a que me acompañes en una oración. Gracias Dios por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. En este momento, Señor, que vamos a leer la Biblia, pedimos que el Espíritu Santo nos dirija, nos acompañe, que tengamos sabiduría del cielo para poder entender este importante mensaje, Señor, sobre tu santa ley. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Y bendice a cada persona, a cada amigo que ve este mensaje, que sea de mucha bendición y mucho beneficio espiritual. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Voy a invitarte a que abras tu Biblia en Éxodo 20, versículos del 1 al 3. Allí vamos a iniciar nuestro recorrido bíblico para empezar a diferenciar cuál es la ley moral y cuál es la ley ceremonial, cuáles son las diferencias. Dice la Biblia, Éxodo 20, 1 al 3. Habló Dios todas estas palabras. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y dice el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20 nos enseña que Dios fue quien dio la ley moral. Por eso la Biblia dice, habló Dios todas estas cosas. Es decir, la ley moral o los 10 mandamientos fueron dados por Dios. A diferencia de la ley ceremonial, según Éxodo 24, versículo 3, vamos a mirar cuál es la diferencia. Éxodo 24, 3 dice, Moisés fue y le contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz, cumpliremos todas las palabras que Jehová ha dicho. La Biblia dice que fue Moisés quien dio la ley ceremonial. Por lo tanto, aquí hay una diferencia, ley moral dada por Dios, ley ceremonial dada por Moisés, aunque tuvo la instrucción de parte de Dios. Así que la Biblia dice todas las leyes. Es decir, que cuando habla de ley moral, normalmente habla de una sola ley, que son 10 mandamientos. Y cuando habla de leyes ceremoniales, pues habla de varias leyes, rituales que se hacían allí el pueblo de Israel. Pero vamos a seguir mirando algunos detalles más en Éxodo 31, versículo 18. Éxodo 31, 18 dice la Biblia, y dio a Moisés, es decir, Dios dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Otro aspecto a resaltar sobre la ley moral, sobre los 10 mandamientos, es que la ley moral fue escrita por el mismo dedo de Dios. Es decir, Dios se tomó el espacio, el trabajo de escribir él mismo su santa ley, sus 10 mandamientos, porque es una revelación de su carácter. Si usted y yo queremos saber quién es Dios, allí lo podemos conocer en los 10 mandamientos. La ley de Dios es para mostrarnos quién es Él. La esencia de Dios la vemos en los 10 mandamientos. Así que Dios mismo escribió la santa ley, Dios mismo la transcribió con su propio dedo. Es decir, el autor de los 10 mandamientos es Dios, pero dice la Biblia, Él mismo la escribió. Esta es una diferencia muy notable, que Dios se haya tomado el tiempo para escribir 10 mandamientos, quiere decir, son muy importantes para Dios. Son los preceptos para regir nuestra vida en esta tierra. Por lo tanto, hay una diferencia también sobre la ley moral y está en Éxodo 24, versículo 4. Éxodo 24, 4 dice, entonces Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar
y 12 columnas al pie del monte, una por cada tribu de Israel. ¿Quién escribió las leyes ceremoniales? Te lo voy a leer la parte inicial del texto. Entonces Moisés escribió las palabras de Jehová. Así que la Biblia enseña que Dios escribió los 10 mandamientos y la Biblia enseña que Moisés escribió las leyes ceremoniales. Ahí vamos viendo las diferencias entre ley moral, ley ceremonial. Ley moral fue dada por Dios, ley ceremonial dada por Moisés. Ley moral escrita por el dedo de Dios, ley ceremonial escrita por Moisés. Vamos a seguir avanzando porque hay más para estudiar. Miremos lo que dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 51. Versículo 5. Deuteronomio 10, versículo 5 dice la Biblia. Entonces me volví, descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho. Allí están todavía como Jehová me lo mandó. La Biblia dice que cuando Dios dio los 10 mandamientos, autorizó que esas 2 tablas las introdujeran dentro del arca, el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo. Así que tan importante la ley moral para que permaneciera para siempre, dice la Biblia que las introdujeron dentro del arca, allí en Deuteronomio 10:5. Por lo tanto, ya aquí notamos una diferencia, porque si tú estudias todo el recorrido bíblico, especialmente el libro de Hebreos, vas a notar que los 10 mandamientos, cuando allí se da la carta de Hebreos, ya estaban también los 10 mandamientos dentro del arca. Por lo tanto, cuando la Biblia enseña allí de preservar esos mandamientos dentro del arca, está hablando de la perpetuidad de la ley, de que la ley siempre existiera, y por esa razón, dice la Biblia, Dios mandó que la introdujesen dentro del arca. Pero, ¿cómo fue con la ley ceremonial? ¿Será que la ley ceremonial la iban a introducir también dentro del arca? Vamos a mirar la diferencia. Deuteronomios capítulo 31, versículo 26. Deuteronomios 31, verso 26. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, que esté allí como testigo contra ti. Bueno, ya miramos otra diferencia. Dice Deuteronomio 10:5, entonces me volví, descendí del monte y puse las tablas en el arca, dentro del arca. Y Deuteronomio 31:26 dice, tomad este libro de las leyes y ponedlo al lado del arca. Por lo tanto, la ley moral, los 10 mandamientos, Dios dio la instrucción que los colocaran dentro del arca para que el pueblo nunca se olvidara de ellos, para que permaneciese de generación en generación y para que fuese su ley eterna, que nunca nos olvidáramos de la ley de Dios. Pero la Biblia también enseña que la ley ceremonial fue puesta al lado del arca. No la introdujeron dentro del arca porque definitivamente algún día esas leyes iban a llegar a su fin, iban a tener su caducidad. Por lo tanto, Dios es muy sabio al darnos la diferencia entre ley moral y ley ceremonial. Vamos a avanzar porque la Biblia tiene otros detalles sobre la diferencia entre ley moral y ley ceremonial. Dice Deuteronomios 31:18 lo siguiente. Dio a Moisés cuando habló en el monte y bajó del monte Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Escritas por el dedo de Dios quiere decir la ley moral fue escrita por Dios. Literalmente Dios la escribió. Dios escribió la ley moral. La deidad misma estuvo allí presente escribiendo la ley moral. Pero Deuteronomios 31:24 dice, cuando Moisés acabó de escribir las tablas de esta ley en un libro hasta concluirlo. Así que Moisés escribe la ley ceremonial, Dios escribe la ley moral. Es notable la diferencia en el plan que Dios tenía con las leyes ceremoniales que apuntaban a Cristo, que decían que el Cordero iba a venir y por esa razón tantos sacrificios, tantas ofrendas, toda esa parte apuntaba a que el Cordero iba a venir. Pero cuando Cristo ya viene a esta tierra, ya no hay necesidad de leyes ceremoniales. Eso quedó allí hasta la cruz. Vamos a leer algún detalle más en Deuteronomios 4:13. Deuteronomios 4:13 dice la Biblia, y en él os anunció su pacto,
el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. La Biblia dice, Dios anunció y Dios mandó a poner por obra. ¿A quiénes? A todo el mundo. Y la Biblia dice que los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas. Evidentemente está hablando de la ley de Dios, pero el texto bíblico da la información clara y el énfasis en acabó Dios de escribir las tablas y dice la Biblia, lo anunció y mandó a poner por obra. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley moral es una ley universal, porque cuando Dios dice allí, mandó, la escribió, dice que la pusieran por obra y que anunciaran también los 10 mandamientos en tablas de piedra, es evidente que la ley de Dios es una ley universal para todos. Toda la raza humana debe obedecer la ley de Dios. Todos los seres humanos debemos regirnos por los 10 mandamientos. Pero sabes, la ley ceremonial consistía en algunos sacrificios. Dice Levítico 7, versículo 37 lo siguiente: esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las congregaciones y del sacrificio de paz. Cuando una persona cometía un pecado, la solución dada por Dios era, hay que buscar un corderito y hay que presentar ese sacrificio para que el cordero muera en lugar del culpable. Alguien tenía que morir porque la paga del pecado es muerte. Y la Biblia enseña que había estas leyes, eran leyes de holocaustos, de la ofrenda, de los sacrificios por el pecado, de la culpa. Toda esta cantidad de leyes ceremoniales existían para darle una solución pasajera al ser humano, una solución transitoria, mientras venía el que daba la solución total. Por lo tanto, ¿por qué nosotros hoy no necesitamos estar sacrificando a corderos? Porque ya Cristo vino. Él es nuestra Pascua, dice la Biblia. Él murió por nosotros y Él murió por nuestros pecados. Cuando nosotros cometemos pecados actualmente, no necesitamos ir a buscar un cordero y sacrificarlo. Lo que necesitamos es pedirle perdón a Cristo, quien murió por mis pecados. Así que cuando nosotros miramos la ley ceremonial, definitivamente consistía en un sinnúmero de sacrificios que apuntaban a Cristo. Pero la ley moral, dice la Biblia, se la dio y colóquela por obra a todo el mundo, porque era la ley que regía a todo el mundo en el tiempo de Israel y es la ley que rige a todo el mundo en la actualidad. Vamos a seguir avanzando. ¿Qué dice la Biblia sobre la ley de Dios en el Nuevo Testamento? Algunos detalles más. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Este texto da el énfasis de la actitud que tuvo Jesús sobre la ley. ¿Qué dijo Cristo? Vamos a leerlo. Mateo 5, 17 y 18 dice: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La Biblia dice, yo no vine a abolir, sino a cumplir. Y dice la Biblia, ni la ley ni los profetas. La ley se refiere también al Pentateuco, pero específicamente también a la ley eterna de Dios que está dentro del Pentateuco, los 10 mandamientos. Pero los profetas se refiere a los otros libros que hacen parte del Antiguo Testamento. La Biblia aquí está diciendo que Jesús no vino a abolir la ley moral ni vino a abolir el Antiguo Testamento, como algunos enseñan también. Definitivamente Él vino fue a cumplir, y la Biblia dice, además, aunque pase el cielo y la tierra, ni una jota ni un punto de la ley va a perecer, va a permanecer eso intacto. Pero sabes, la Biblia dice claramente que la ley fue abolida. ¿Cuál ley? La ley ceremonial. Ya acabamos de mirar que la ley moral Jesús no la vino a abolir, por lo tanto sigue que vigente y es eterna. Ni un punto siquiera debe salir de la ley moral. Pero las leyes ceremoniales, el Nuevo Testamento deja claro que fueron abolidas. ¿Cuáles son las leyes ceremoniales? Ya te lo leí, que son las leyes de sacrificios, de ofrendas y demás cosas. Gálatas capítulo 5, versículo 2, enseña la Biblia que la ley ceremonial fue abolida
con la muerte de Cristo en la cruz. Dice la Biblia, Gálatas 5:2, ciertamente yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. La circuncisión era la forma en que las personas hacían parte del pueblo de Dios. Tú querías ser parte del pueblo de Dios, debías circuncidarte. Pero la Biblia dice que ya no hay necesidad de circuncidarse porque ahora la forma de hacer parte del pueblo de Dios es aceptando a Cristo. Y si una persona sigue circuncidándose hoy, está haciendo a un lado el sacrificio de Cristo. Si una persona sigue haciendo sacrificios de animales hoy, está haciendo a un lado el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, tiene mucha razón un libro llamado Deseado de todas las gentes, hablando del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este libro enseña que ofrecer sacrificios hoy por el perdón de los pecados es una burla al sacrificio de Cristo. Es suficiente con el sacrificio de Cristo, por lo tanto ya no necesitamos estas leyes ceremoniales porque ellas llegaron hasta Cristo. Si tú insistes en las leyes ceremoniales, dice, de nada os aprovechará Cristo. Entonces no sirvió todo el plan de la redención. Tuvo su momento en que fueron útiles porque apuntaban a Cristo. Pero al contrario, la ley moral, dice la Biblia, no piensen que yo vine a abolirla, vine a cumplirla. Por lo tanto, ¿es correcto seguir guardando los 10 mandamientos hoy? Claro que sí. Hay que seguir obedeciendo los 10 mandamientos, hay que seguir cumpliendo, hay que seguir guardando la ley de Dios. Pero la ley ceremonial ya no es necesaria seguir obedeciendo leyes ceremoniales, haciendo esta cantidad de ceremonias, sacrificios. Llegaron solamente hasta Cristo, hasta la cruz, hasta la muerte de Cristo. Voy a leerte lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, y vamos a mirar lo que la Biblia enseña sobre la ley moral en cuanto a violar la ley moral. Dice la Biblia, Primera de Juan 3, 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La Biblia enseña que el violar la ley moral, los 10 mandamientos, es cometer pecado. Así que aquella persona que viola la ley moral sigue siendo pecado hoy. Si Juan escribió eso, quiere decir que el Nuevo Testamento es evidente que los 10 mandamientos no han sido abolidos. Los 10 mandamientos siguen vigentes. Todo aquel que viola los 10 mandamientos está infringiendo o está violando la ley. Y violar la ley es pecado, dice la palabra de Dios. Así que si tú obedeces los 10 mandamientos, no es pecado. Pero si tú estás por allí otra vez con las leyes ceremoniales, estás cometiendo pecado porque estás haciendo a un lado el sacrificio de Cristo. Así que es claro, Primera de Juan 3:4. Todo el que comete pecado infringe o viola la ley. El pecado es infracción de la ley. Así que para saber si estás pecando, debes mirar qué mandamientos estoy pisoteando, qué mandamientos estoy violando para saber si estoy cometiendo pecados. Definitivamente la ley moral sigue vigente, los 10 mandamientos siguen vigentes porque violarlos significa pecado todavía en la actualidad. En cambio, Hebreos capítulo 9, versículo 12 al 14, ya enseña cómo es que la ley moral fue anulada. La Biblia acaba de mencionar aquí que la ley de Dios sigue siendo vigente porque violarla es pecado. Pero lo contrario dice Hebreos 9, 12 al 14 sobre la ley ceremonial. Dice la Biblia, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los impuros santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, la ley ceremonial consistía en la sangre de toros, de machos cabríos, que definitivamente la Biblia dice llegaron hasta Cristo. Ahora el que nos limpia es Cristo. Ahora el que nos cambia es Cristo. El que nos transforma es Cristo. Por lo tanto, tú y yo no necesitamos vivir practicando leyes ceremoniales para ser cristianos. Necesitamos entregarle la vida a Jesús. Él es actualmente el que hace que nuestras vidas sean transformadas.
Y definitivamente la ley moral sigue vigente porque violarla es pecado, y la ley ceremonial, que consistía en todo el tema de los becerros, de la sangre de toros, de machos cabríos, es una ley transitoria que fue anulada con la segunda o la primera venida de Cristo, cuando Él vino a esta tierra a morir por nosotros. Vamos a mirar lo que dice Romanos 3:20. Romanos capítulo 3, versículo 20. Vamos a mirar algo que hace la ley o para lo cual nos sirve la ley o el papel de la ley. Romanos capítulo 3, versículo 20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces te pregunto, ¿la ley sirve para justificarnos? La respuesta es no. ¿La ley sirve para salvarnos? La respuesta es no. La ley tiene un papel importante y dice la Biblia, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Definitivamente seremos justificados por aceptar a Cristo, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Quieres saber cómo está tu vida espiritual? Pues mira la vida espiritual por medio de la ley. Hagámonos un examen, cómo está nuestra vida espiritual en obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Qué hace la ley? Mostrarnos el pecado. Decirnos lo que estás haciendo no está bien. Decirnos, mira, ese comportamiento que tú tienes no está bien. El estar pisoteando los 10 mandamientos, estás cometiendo pecado. Hay que obedecerlos. Entonces, como a nosotros nos queda difícil tantas cosas, obediencia y demás, la ley nos dirige a Cristo. Así que, si quieres saber un diagnóstico de cómo está tu situación espiritual, por medio de los 10 mandamientos es la mejor forma, porque ese es el trabajo de la ley. Mostrar cómo andamos, mostrarnos. Así que la Biblia enseña también y compara la ley de Dios, la ley moral, con un espejo. El espejo definitivamente no te va a arreglar la situación, pero sí te muestra cómo estás. La ley no te va a arreglar la situación, pero sí te muestra cómo andas para que busques o busquemos de Cristo, y Él sí nos da la solución, Él sí nos arregla. Entonces, es claro el papel de la ley. La ley moral que sigue vigente no es para salvación, sino para llevarnos a Cristo, que Él es sí nuestra salvación. Él sí nos da la solución. Voy a leerte algo más que enseña la Biblia en Hebreos 7:27. Hebreos 7:27 dice la Biblia, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Es decir, que la ley ceremonial apuntaba a Cristo. La ley ceremonial nos decía, pronto va a venir una solución y la solución va a ser Cristo. Así que cuando leemos esto aquí, definitivamente la solución al pecado es Cristo. Por esa razón Romanos 3:20 dice que conocer el pecado se hace por medio de la ley, pero el que soluciona el problema es Cristo. Debe quedarte clara esta parte, que la ley moral es eterna, la ley moral nos muestra el pecado, sigue vigente, y la ley ceremonial simplemente apuntaba a Cristo, que Cristo es la solución al pecado. Por esa razón la Biblia aquí enseña que Cristo ya no necesita sacrificio por él mismo como lo hacían los sacerdotes allá en el Antiguo Testamento. Cristo dio un sacrificio perfecto porque él nunca pecó. Dice la Biblia que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que, teniendo en cuenta lo que hemos aprendido hasta aquí, me gustaría que vayamos a Santiago capítulo 2, versículo 10 y tengamos la lectura de este texto, para que a la vez veamos la conclusión de ley moral y ley ceremonial. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende un punto, se hace culpable de todos. Miren lo serio que es guardar la ley de Dios, la ley moral, los 10 mandamientos. Cualquiera, dice la Biblia, cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende uno, ahí ya se tiró todo. Por lo tanto, el texto bíblico nos está diciendo, hay que seguir guardando la ley. ¿Debemos guardar la ley actualmente o no? La respuesta es sí. Porque si usted solamente guarda los que le interesan o los que le conviene y no guarda los demás, definitivamente usted está violándolos todos. Así que si usted es una persona que dice, no, el segundo mandamiento que dice, no te hagas imágenes de ninguna semejanza, ni te postres a ellas, ni las adores,
usted dice, no, ese no hay ningún problema porque ya ese fue abolido. La Biblia no enseña eso. Hay que guardar el segundo mandamiento también de no estar adorando ídolos. Pero si tú dices también, no, el cuarto mandamiento como que no me gusta, los demás sí, y guardar el sábado no. No, si usted está violando el sábado y no guarda el sábado, se hace culpable de toda la ley también. Hay que obedecer, son 10. No son 9, son 10, ni son 11 tampoco, son 10 la ley de Dios. Así que, pero ofende un punto, se hace culpable de todos. Es una invitación clara del texto bíblico. Leyes ceremoniales ya caducaron, llegaron hasta la cruz, no más ritos, no más ceremonias, no más ordenanza y toda esta parte que apuntaba a Cristo, no más circuncisión. Pero la ley moral, la Biblia enseña que es eterna. Y que si usted viola uno de esos 10 mandamientos, simplemente se hizo culpable de todos. Por esa razón, que la ley de Dios debe ser una delicia el guardarla. Debe ser con alegría que obedezcamos los 10 mandamientos. Y quiero que leamos aquí unas conclusiones que he escrito sobre esta parte, y es: la ley ceremonial fue dada a causa de la violación de la ley moral y era provisional. Escucha bien. La ley ceremonial fue dada porque se violaba la ley moral. Es decir, era algo transitorio y definitivamente era provisional. Algo provisional quiere decir mientras viene la solución total, y la solución total es Cristo. ¿Por qué existió la ley ceremonial? Porque se violó la ley moral. Desde que se violaron los 10 mandamientos, entró el pecado y eso hizo que hubiera la necesidad de buscar sacrificios y demás cosas. Recuerda por allá Adán y Eva. Cuando ellos cometieron el pecado allí en el jardín del Edén, hubo la necesidad de hacer un sacrificio. Desde allí viene el sistema sacrificial que apuntaba a Cristo, pero era algo provisional. Aspecto número 2. La ley ceremonial eran ordenanzas, ceremonias y sacrificios. Ordenanzas, ceremonias y sacrificios que apuntaban a Cristo. Eso era toda la ley ceremonial. Y la ley moral son los 10 mandamientos, es la ley de Dios que definitivamente es eterna. Yo espero que te haya quedado claro cuál es la diferencia entre ley moral y ley ceremonial. La ley moral definitivamente hay que seguir guardándola hoy, hay que seguir obedeciendo los 10 mandamientos. La ley está allí para que nosotros vivamos tranquilos en esta tierra, guardando los mandamientos, amando a Dios, respetando a Dios. Los primeros 4 mandamientos es para exaltar a Dios, obedecerlo. Y los otros 6, pues definitivamente es para vivir una vida tranquila aquí en la tierra con nuestro prójimo. Así que te invito a que de hoy en adelante te sumes al pueblo de Dios que hemos decidido guardar los mandamientos. Resulta que por allá la Biblia enseña que el pueblo de Dios en el tiempo del fin, el último remanente, guarda los mandamientos de Dios. Y te invito, si tú has estado con las confusiones que la ley está abolida, que eso era del Antiguo Testamento, que era solo de Israel, te hemos demostrado que antes de estar el pueblo de Israel, ya Dios tenía sus mandamientos, y aquí te hemos demostrado que las leyes ceremoniales sí existieron, cumplieron su propósito hasta Cristo, pero la ley moral siempre ha seguido y siempre ha estado vigente. ¿Te gustaría hacer un compromiso con Dios de guardar los mandamientos de hoy en adelante? ¿Te gustaría a ti decirle: Señor, ayúdame a apartarme del pecado, de aquellos lugares que estoy frecuentando y de cualquier cosa mala, para de hoy en adelante guardar tus mandamientos? Si esta es tu decisión, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a que esta decisión sea firme. Oremos. Querido Dios que estás en el cielo, es evidente, Señor, que hemos desobedecido y pedimos que nos perdones. Que Cristo Jesús limpie nuestras vidas y que todos podamos tomar una decisión firme de guardar tus mandamientos. Hemos, Señor, dejado claro con tu palabra que la ley moral es eterna, que ha existido siempre y siempre existirá, rigiendo, Señor, a tu pueblo, y especialmente este pueblo remanente, este último tiempo, guardará tus mandamientos. Ayúdanos a nosotros a ser fieles, Señor, obedientes a tu santa ley. Y también te pido, si alguien ha tenido alguna confusión con este tema, que tú lo traigas a tus caminos, a tu redil, y que pueda ser parte también del pueblo de Dios que guarda los mandamientos. Gracias por escucharnos, Señor, y gracias porque en su momento también las leyes ceremoniales fueron útiles, pero gracias por el sacrificio de Cristo en nuestro favor, que dio fin a estas leyes ceremoniales.
Oramos, Señor, con agradecimiento en nuestros corazones y pidiendo también tu bendición para cada uno de los que ven este mensaje y también, Señor, el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les agradecemos a todos por habernos acompañado. Recuerden compartir este material con otras personas y suscribirse a nuestro canal Daniel Rocha Ministerio. Continuaremos con nuestra serie sobre la ley de Dios en nuestro próximo tema. Que el Señor les bendiga, que Dios les guarde y muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, que Dios les cuide.